Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de educación virtual. Hoy tocaremos un tema importante que es la hidrocefalia. Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y en esta primera parte vamos a hablar de una enfermedad muy importante. Se denomina hidrocefalia al aumento del volumen del líquido cefalosaquídeo intracraneal asociado a diversos grados de dilatación ventricular. Noten ustedes que en la tomografía vemos que existe importante dilatación de los ventrículos. Como existe acúmulo anormal de líquido cefalosaquídeo, los ventrículos aumentan su volumen. Esta es la hidrocefalia. Para poder entenderla, primero vamos a hablar de la fisiología de la hidrodinamia cerebral, es decir, de cómo se produce el líquido cefalosaquídeo y por dónde circula. Este es un esquema en un corte coronal en el que podemos ver al plexo coroideo que está dentro del ventrículo lateral. Este es el derecho, este es el izquierdo. Aquí es donde se forma el líquido cefalosaquídeo. Una vez que se ha formado el líquido cefalosaquídeo, por ejemplo, en el ventrículo lateral izquierdo, el líquido circula a través del foramen interventricular o agujero de Monro hasta el tercer ventrículo, del ventrículo lateral al tercer ventrículo, en este caso del izquierdo, como también del derecho. Cuando el líquido cefalosaquídeo llega al tercer ventrículo, sigue su camino a través del acueducto de Silvio o acueducto cerebral para llegar hasta el cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo también existe el plexo coroides o coroideo. Y el líquido cefalosaquídeo puede seguir a través de los agujeros de Lütke y Magendie para ir a la convexidad alrededor del cerebelo y luego del cerebro y llegar hasta este punto, o continuar a través de la médula espinal hasta el espacio subaracnoideo periespinal y de la misma forma volver a ascender alrededor del cerebelo en la fosa posterior y luego en la convexidad para llegar hasta las granulaciones subaracnoideas que van a permitir el paso por gradiente de presión desde el espacio subaracnoideo hasta el seno longitudinal superior, donde retorna al sistema circulatorio. Como es un poco difícil de comprenderlo, vamos a mirarlo varias veces. Este es un esquema que muestra una vista lateral. Estos son los ventrículos laterales. Aquí tienen una forma parecida a una C. Se comunican a través del foramen interventricular con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio llega hasta el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo se comunica por los agujeros de Lütke y Magendie con la convexidad o a través del conducto central con el epéndimo que está dentro de la médula espinal, que al mismo tiempo va a llegar hasta el espacio subaracnoideo. En una vista coronal, nuevamente un ventrículo lateral, el otro ventrículo lateral se comunican con el agujero de Monro que lleva el líquido cefalosaquídeo hasta el tercer ventrículo, atraviesan el acueducto cerebral o de Silvio hasta el cuarto ventrículo, que a través de los agujeros o forámenes de Lütke y de Magendie van a llevar el líquido cefalosaquídeo a la convexidad o por el conducto central hasta el epéndimo en la médula espinal. Nuevamente, reitero, desde el ventrículo lateral a través del foramen interventricular o el agujero de Monro se llega hasta el tercer ventrículo, del tercer ventrículo al acueducto de Silvio, del acueducto de Silvio se llega hasta el cuarto ventrículo a través de los forámenes de Lütke y Magendie a la convexidad o en el conducto central hacia la médula espinal. Algunos detalles importantes: el cuarto ventrículo tiene por detrás al cerebelo y por delante está el tallo cerebral, fundamentalmente el bulbo y la protuberancia. Pero, ¿por qué es importante saber esto? Cuando existe dilatación del cuarto ventrículo, se compromete el núcleo motor del nervio abducen o sexto nervio craneal. De ahí que cuando existe hipertensión endocraneal por hidrocefalia, el primer nervio en ser comprometido es el motor ocular externo o sexto nervio craneal. Pero también tenemos los núcleos, por ejemplo, del vago, y esto va a generar que el paciente tenga náuseas, vómitos. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica para que exista parálisis del sexto nervio craneal, náuseas y vómitos en un paciente que tiene hidrocefalia y por supuesto va a condicionar hipertensión endocraneal. Este es un esquema que muestra lo que decíamos al inicio, la formación de líquido cefalosaquídeo a través de los capilares que llegan hasta los ventrículos laterales, y ahí está el plexo coroideo. Este es el plexo coroideo que tiene un epitelio cilíndrico ciliado
y ese transudado atraviesa y llega hasta el ventrículo. Prácticamente no tiene células o tiene muy pocas. Fundamentalmente estamos hablando de un transudado del líquido cefalorraquídeo. También tenemos que tomar en cuenta espacios menores que vamos a llamar las cisternas. El líquido cefalorraquídeo va a llegar a cada rincón del sistema nervioso a través del espacio subaracnoideo y, por ejemplo, va a generar pequeñas cisternas como la cisterna periquiasmática u otras que también son parte de este sistema. Entonces, el líquido cefalorraquídeo llega a todo el sistema nervioso, lo nutre y finalmente lleva todos los elementos del metabolismo hasta la parte alta y medial, donde están las concreciones subaracnoideas o vellosidades aracnoideas o granulaciones subaracnoideas también, que por gradiente de presión hacen que el líquido pase del espacio subaracnoideo hasta el seno longitudinal superior. Es así como sucede, llega al espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo y a través de esas granulaciones va a llevar el líquido cefalorraquídeo hasta el sistema venoso, haciendo un esquema un poco mayor. Vemos que es un epitelio plano, simple, y las fenestras van a permitir por gradiente de presión pasar del espacio subaracnoideo al sistema venoso y no al contrario. Por eso es importante tomar en cuenta que existen algunos determinantes del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, su producción es de 0,35 a 0,40 ml por minuto, lo que da una producción de 500 a 600 ml por día. Las pulsaciones del plexo coroideo, que tienen varios capilares, va a generar una acción de bomba que va a permitir la circulación del líquido cefalorraquídeo. Existen áreas de resistencia y estas áreas de resistencia, como hemos visto, son áreas de menor calibre como el foramen de Mons, el acueducto de Silvio, los agujeros de Magendie-Lusca y las vellosidades aracnoideas, que son sitios que pueden tender a obstruirse por una infección, por una hemorragia, con mayor facilidad. También hay que tomar en cuenta que hemos dicho que la absorción se lleva a cabo en las granulaciones de Paccioni o granulaciones subaracnoideas, que también se pueden obstruir. Y finalmente existe una presión en el seno longitudinal superior que genera una gradiente de 5 milímetros de mercurio que permite el paso del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso y de ahí nuevamente vuelve la circulación. Todo esto hay que tomar en cuenta para entender la hidrocefalia. Les invito a seguir el segundo video respecto a este tema a continuación.